Este webinar en el que vamos a tratar cómo mejorar o incrementar los beneficios con análisis de costes. Lo primero de todo, quería comentaros un par de cosas. Primero, por supuesto, presentarme. Soy Beatriz Chagoyen, soy experta en analítica de costes y lo que hago es ayudar o asesorar a las empresas a mejorar su cálculo y analítica de costes para, como veremos en el vídeo, en el webinar de hoy, mejorar su rentabilidad y eficiencia con análisis de costes al detalle. Este webinar va a quedar grabado y se os pasará el enlace con posterioridad a través de LinkedIn a todos los que os habéis apuntado al mismo. Y bueno, comenzando con el mismo, vamos a ver, digo, voy a compartir la pantalla. Compartir. Vale, perfecto. Creo que ahora lo he visto. Perfecto. Bien. Pues sin más preámbulos, vamos a ver. Aquí está. Lo primero de todo os voy a comentar en qué partes se va a dividir este webinar. Lo primero de todo, vamos a comentar cuáles son los errores más comunes en los que incurren las empresas a la hora de calcular costes. Vamos a ver también, vamos a trabajar con decisiones y cálculo de costes, es decir, a qué decisiones va ligada cada uno de los del cálculo de costes que podemos llevar a cabo. Y finalmente, vamos a ver con ejemplos analíticas de costes e impacto en el beneficio que tiene. Lo primero de todo, os quiero comentar, ¿qué hacéis las empresas? Las empresas lo que hacéis es, cuando queréis calcular costes, queréis incluir todos los costes, sobre todo aquellos que forman parte de vuestro proceso productivo, porque creéis que si no tenéis en cuenta todos los costes para el cálculo de los mismos, vais a perder información de cara a la toma de decisiones, os vais a dejar información por el camino y no vais a marcar los precios correctos. Sobre todo, la dificultad con la que os encontráis es a la hora de repartir los gastos generales que en terminología de costes se llaman costes indirectos. Esto que tendéis a hacer las empresas es el primer error que cometéis. ¿Por qué? Porque existen distintas formas de calcular el coste de vuestros productos o servicios. A cada una de estas formas se le conoce con el nombre de sistemas de costes. ¿Para qué sirve un sistema de costes? Bueno, ¿para qué sirven primero los sistemas en general? ¿Qué son los sistemas? Los sistemas son un conjunto de normas y procedimientos que nos sirven para organizar la información. Teniendo en cuenta este contexto general, ¿para qué sirve un sistema de costes? Un sistema de costes lo que va a hacer es organizar los costes que tiene una empresa de tal forma que nos va a decir cuáles tenemos que tener en cuenta para calcular el coste de nuestros productos y servicios y cuáles no, y vamos a imputar directamente a la cuenta de resultados. Es decir, los distintos sistemas de costes nos van a decir estos son los costes de producción y estos son los costes del periodo. Esto tiene una implicación importante. ¿Por qué? Porque los costes que llevamos a la cuenta de resultados los estamos imputando a las unidades vendidas, no a las unidades producidas. Y los costes de producción los imputamos a las unidades que producimos en el periodo de estudio que estemos analizando. Por lo tanto, hay distintos sistemas de costes, hay distintas formas de calcular el coste de nuestros productos o servicios. Y cada uno de ellos nos va a dar un margen o rentabilidad diferente. Entonces, ¿por dónde tenemos que empezar? Si una empresa quiere calcular el coste de sus productos o servicios, lo que tiene que hacer es preguntarse, ¿para qué voy a usar yo ese coste? ¿Para qué lo quiero? Porque la mayoría de las empresas lo queréis para marcar los precios. Bien. Tenéis que tener en cuenta esta pantalla, este resumen, este esquema que vemos a continuación. Sistemas de costes existen más de los que veis aquí, pero estos son los principales. Los 5 primeros o los 5 principales sistemas de costes y las decisiones o las utilidades a las que va vinculado cada uno de ellos.
Por comenzar, el sistema de costes completo o industrial, que es el sistema de costes que estáis usando indirectamente o de una manera natural, sin saberlo, cuando las empresas incluís todos los costes a la hora de calcular el coste de vuestros productos o servicios. Bueno, todos los costes que conforman el proceso productivo. ¿Para qué sirve este sistema de costes? Este sistema de costes sirve para dos cosas. Para valorar los inventarios, puesto que la Asociación Española de Contabilidad y Auditoría dice que no se pueden usar sistemas de costes parciales para valorar los inventarios. Ya sabéis que si tenéis unidades en curso de fabricación o unidades de producto semiterminado, tenéis que valorarlas en términos de coste para incluirlos en la contabilidad financiera. Para hacer esta labor tendríamos que usar el sistema de costes industrial. Y también para valorar el coste por secciones. Si tenemos implantado un sistema de costes con centros de costes, cada uno de estos centros es el origen de unos determinados costes. Para tener valorado la cuantificación de los costes en cada una de estas secciones, se debe utilizar este sistema de costes. Pero como veis, no sirve para tomar más decisiones. El sistema de costes base, el sistema de costes esencial para la toma de costes, para la toma de decisiones, perdón, es el sistema de costes variable o direct costing, ya que nos tendremos que basar en el coste calculado por este sistema de costes para, por ejemplo, decisiones de producción. Una de las cosas que planteáis las empresas. Necesito saber si mantengo o no a este cliente. O necesito saber si este producto me es o no rentable. O quiero saber qué precio marcar a mis productos o servicios. Tendríais que tomar como base para todas estas decisiones el coste calculado por el sistema de costes variable. Por ejemplo, otra decisión. ¿Cómo incremento mi beneficio con mi programa de ventas actual? Es decir, yo sé que vendo tantas unidades de este producto, tantas de este, tantas. Si yo quiero sacar mayor beneficio o más ganancia, en los datos de qué sistema de costes o en la analítica de qué sistema de costes me tengo que basar. Me tengo que basar en el sistema de costes variable. También cuando tengo que decidir entre distintas alternativas de producción. Si yo quiero introducir un nuevo producto o servicio en un mercado, o si quiero lanzar un nuevo producto, a la hora de saber cómo hacerlo, asumiendo pues, internamente la producción, subcontratándolo, cómo reparto yo esta producción interna o subcontratación, me tengo que basar en este sistema de costes. También en el reparto de productos o servicios en caso de fusión de empresas o para elaborar nuestro programa de producción óptimo, que es aquel que nos permite obtener el mayor beneficio posible. Y luego existen dos o tres sistemas de costes más principales. El sistema de imputación racional de costes fijos, que nos permite valorar la subactividad y, sobre todo, las desviaciones en eficiencia, algo que también nos interesa bastante a las empresas, y el sistema de costes ABC, que es lo mismo que el sistema de costes industrial, solo que está muy desarrollado, sobre todo en empresas anglosajonas, y cuya característica es que en lugar de tener clasificados los costes por secciones, los imputa a las actividades. Y finalmente, el sistema de costes directo, que no tiene ninguna utilidad de cara a la toma de decisiones, pero que sin embargo es el que también usáis de una manera natural, ya que es el que resulta mucho más fácil de calcular. Como os he dicho, como veis, tenemos 5 sistemas de costes principales y otros más que no comento. ¿Vale? Pues, podríamos sacar 3 o 4 más a raíz de estos. Cada uno de ellos va vinculado a una decisión diferente. Quedaros con esta foto, con este esquema, para que veáis, en función de las decisiones que queréis tomar con el coste, cómo debéis calcularlo, es decir, qué sistema de costes tenéis que aplicar. Esto es importante, porque no solo, uno de los problemas con los que os encontráis, las empresas, es que una vez calculado el coste, no sabéis cómo usarlo. Estáis limitados. Lo que hacéis es, bueno, comparo precio, coste y veo si sí o si no.
Pero eso además os limita, porque en muchos casos no estáis tomando como base para esa decisión el coste adecuado. Como os he dicho, sistemas de costes distintos que nos dan rentabilidades distintas o lo que en terminología de costes se conoce márgenes diferentes. ¿Qué márgenes van asociados a cada sistema de costes? Con el sistema variable o direct costing tenemos calculado el margen bruto, que es la base, por supuesto, para la toma de decisiones. Con el sistema de costes directo tenemos calculado el margen de contribución. Y con los otros tres, el margen industrial. De todos ellos, ¿cuál es el más importante de cada toma de decisiones? Por supuesto, el margen bruto, puesto que va asociado al sistema de costes variable o direct cost. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Repasando o retomando los errores que cometéis. Que las empresas, de una manera orgánica, de una manera natural, sin hacer nada, lo que hacéis es imputáis los costes directos, que son los fácilmente imputables, que son la materia prima, subcontrataciones, distintos materiales directos, distintos otros consumibles que usáis. En definitiva, son aquellos costes para los que no necesitáis hacer ningún cálculo adicional. La empresa ya sabe, oye, cuánta materia prima uso por unidad de producto o cuánta mano de obra directa uso, personal que trabaja directamente en una obra o sobre un producto, ¿no? Ya, pues tengo el minutaje, tengo las horas, yo puedo valorar el coste de hora, entonces yo ya sé cuál es el coste de este factor en el coste del producto. Eso es lo que hacéis de una manera natural, sin cuestionarlo. Es decir, estáis aplicando un sistema de costes inorgánico. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Tenéis que combinar un sistema de costes, es decir, cómo calculo los costes de mis productos o servicios, con un método de costes. El método de costes es cómo reparto yo los costes indirectos, esos gastos generales que tenéis las empresas, la dificultad de repartirlos a los productos, tenéis que combinar sistema y método de costes para calcular el coste de vuestros productos o servicios. Vamos a ver. Los sistemas de costes, el sistema de costes que elijáis es decisión de la empresa. La empresa puede tener implantados tantos sistemas de costes como quiera. De hecho, puede tener calculado el coste de sus productos o servicios por el sistema de costes variable, por el sistema de costes industrial y por el sistema de imputación racional de costes fijos. Porque puede estar interesada, por supuesto, en saber qué precio tiene que marcar a sus productos. Puede querer saber, porque lo necesita, cuál es el coste de esos productos semiterminados, porque lo necesita de cara a la valoración del inventario, o porque quiere controlar lo que es la desviación en eficiencia. Pero como veis, todo parte del uso que vais a hacer de ese coste para saber cómo lo tenéis que tener calculado. Por tanto, importante. Primero, hay distintas formas de calcular el coste de nuestros productos o servicios. Hay distintos sistemas de costes. En función de la decisión, elegís el sistema de costes. Y la empresa puede tener implantados tantos sistemas de costes como quiera. Segunda parte, el método de costes. ¿Cuál es el otro error que cometís las empresas? Que no sabéis cómo imputar el coste, los costes indirectos, conocidos popularmente como gastos generales, no sabéis imputar los costes indirectos a los productos, porque para eso tenéis que tener implantados los métodos de costes. Y los métodos de costes no son elección de la empresa. Los métodos de costes me vienen marcados por cómo es mi proceso productivo. Aquí sí que estoy obligada y tengo que tener un conocimiento que me lleve a saber si mis productos o servicios los obtengo de esta forma, tengo que aplicar este método de costes. Y si los obtengo de esta otra forma, tengo que aplicar otro método de costes. Podéis tener implantados distintos métodos de costes también, porque normalmente, también depende de cómo sea el proceso productivo de la empresa, pero normalmente se deben ir imputando los costes de cada centro de costes a cada uno de los productos.
Entonces, si el proceso productivo es distinto en cada centro de costes, el método de costes a aplicar será diferente. Esto, como os digo, os viene marcado por cómo es vuestro proceso productivo. No os impide la elección del sistema, por supuesto, el tener calculado el coste de vuestros productos o servicios después de cada una de las fases que componen el proceso productivo. E incluso podéis llegar a saber cuál es la carga de costes al final de vuestro proceso productivo y antes de la distribución del producto o servicio. Lo digo porque a las empresas os suele también resultar interesante, y de hecho esto lo he hecho yo sobre todo con empresas agroalimentarias, el saber cuál es el coste de vuestros productos en cada una de las zonas geográficas de reparto o por repartidor que tenéis o por mercado. Por supuesto, esto es absolutamente compatible. La elección del sistema con el método de costes con que tengáis calculado el coste de vuestros productos o servicios después de cada una de las fases que lo componen e incluso antes del proceso de distribución. Bien, como consecuencia de todo esto os decía, tenéis implantado de una manera natural un método de costes inorgánico, es decir, imputáis directamente los costes a los productos y entonces con los costes indirectos os creéis que no sabéis cómo hacerlo. Por eso tenéis implantado de una manera natural un sistema de costes directo y tenéis calculado el margen de contribución. Pero ese sistema de costes, como veíamos, no sirve para la toma de decisiones. De hecho, no sirve de cara a ninguna decisión útil para la empresa. No tiene ninguna decisión vinculada. ¿Qué tenéis, por lo tanto, que hacer? Tenéis que tener, implantados tantos sistemas de costes como queráis, en función de las decisiones que queréis tomar con dichos costes, y tenéis que tener implantados métodos de costes. Esto es importante. Tenéis que tener implantados tantos métodos de costes como vuestro proceso productivo los requiera. ¿Vale? Por lo tanto, importante, desconocéis los distintos sistemas de costes y márgenes y usos que hay que darle a cada uno y no saber usar el coste y margen adecuado para cada decisión. Que ahora lo tenéis porque lo tendréis grabado en este vídeo y lo tendréis a modo de esquema resumido. ¿Vale? Estos son los principales errores que cometéis. Bien, por ir ya a comentar ejemplos prácticos, para que veáis cómo el tener calculado el coste por nuestros productos, de nuestros productos o servicios de una manera incorrecta nos puede llevar a tomar decisiones que nos hagan incurrir en mayores pérdidas o reducir nuestro beneficio. Vamos a verlo con un ejemplo muy claro, que es el que os comentaba. Las empresas, ¿qué hacéis? Queréis tener en cuenta todos los costes que conforman el proceso productivo y más allá, pero bueno, vamos a tener en cuenta solo los que conforman el proceso productivo para marcar el precio o para decidir si seguís fabricando un producto o un servicio o si seguís manteniendo un cliente. Vamos a ver qué pasa en este caso. Vamos a verlo con un ejemplo, porque vamos a entrar con ejemplos prácticos para que vosotros veáis cómo os afecta esta toma de decisiones. Perdonad. ¿Cuál es su impacto en el beneficio? Vamos a ver, imaginaos que una empresa tiene 3 productos y calculado por el sistema de costes industrial tiene los siguientes costes. En el caso del producto A está marcado en rojo, 13,90, 13,80 en el caso del B y 17,80 en el caso del C. Bien, podéis ver que en la parte superior están los precios. Si atendemos a esta comparativa, la empresa decidiría, bien, el producto A y el producto B me es rentable, pero el producto C no. ¿Qué me conviene? Quitarme este producto, dejar de fabricarlo. ¿Por qué? Porque la empresa piensa que así se ahorra todas estas pérdidas de 3,80 euros por unidad de producto. Ahora bien, tenéis que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando estáis utilizando este sistema de costes, estáis imputando tanto los costes variables como los costes fijos. Es decir,
estáis imputando aquellos costes que sí están vinculados a que produzcáis ese producto y otros que no. Otros que da igual cuánto produzcáis, que los vais a tener sí o sí y no os vais a desprender de ellos. Es esto lo que pasa con los costes fijos. Por eso, en el caso de que la empresa adoptara esta decisión bajo estos criterios, ¿con qué se encontraría? Con esta consecuencia. Se encontraría que el producto A y el producto B siguen teniendo los mismos precios, los mismos costes, y el producto C le desaparecen los ingresos, pero no le van a desaparecer todos los costes. Y se encuentra con que, en el caso de tomar esa decisión, va a incurrir en mayores pérdidas porque incurriría todos estos costes de 11-20 que se quedan imputados al producto C, realmente los tendría que acabar repartiendo entre los otros dos productos. En definitiva, la empresa, cuando decide prescindir, dejar de fabricar un producto o servicio o no atender un proyecto de ingeniería que nos entra, lo que hace es únicamente prescindir de los costes variables. Y son los únicos costes que le van a desaparecer. No le va a desaparecer la carga de costes fijos. No le va a desaparecer la amortización del local en el que trabaje. No le va a desaparecer la amortización de la maquinaria. No le va a desaparecer los intereses de un préstamo que tenga pedido y solicitado para financiar la empresa. No le va a desaparecer tampoco la carga de trabajadores que no va a, por supuesto, a despedir por el mero hecho de que no fabrique ese producto. No le van a desaparecer la carga de seguros que tenga que pagar. Solo le va a desaparecer una parte. Por eso, para tomar la decisión de si produzco o no un determinado producto o si abordo un nuevo proyecto de ingeniería, en definitiva, si mantengo o no un producto y qué precio le marco, me tengo que apoyar en el sistema de costes variable. Si tomáramos la decisión por este sistema de costes, ahí veis el resultado. Solo vamos a tener en cuenta los costes variables. Comparo entonces precio con costes variables. Y vemos que en todos los casos la empresa está obteniendo un margen bruto positivo. Es decir, el precio está por encima del coste unitario. ¿Qué voy a tener como consecuencia de esto? Como consecuencia de esto voy a tener que todos los productos me están aportando un margen positivo y me permiten cubrir parte de los costes fijos o me permiten cubrirlos en su totalidad. Por lo tanto, sería un error, si yo tengo capacidad, por supuesto, para atender la demanda de los tres, capacidad productiva, sería un error prescindir de cualquiera de ellos. Será un error, porque si yo prescindo, lo que voy a dejar de ganar es este margen bruto. Por lo tanto, para que veáis la importancia que tiene el tomar decisiones basadas en los costes adecuados para cada decisión. ¿Vale? Nos tenemos que fijar, por lo tanto, en qué sistema de costes tendremos que tener implantado para calcular los costes en función de la decisión que vayamos a adoptar. Por lo tanto, y entrando ya a ver el tercer punto de lo que es el webinar. Vamos a entrar a ver ejemplos claros de sistemas de costes y analítica de costes asociadas a los mismos. Vamos a apoyarnos en el sistema de costes variable y en el de imputación racional. Y vamos a ver solo algunas de las decisiones vinculadas a la analítica de costes de ellos. No vamos a ver todas, porque, por ejemplo, con el sistema de costes variables yo puedo crear pues 3 o 4 webinars vinculados a la analítica de costes. Por lo tanto, sistema de costes variables. ¿Qué analítica vamos a ver? ¿Qué ejemplos vamos a ver? Decisiones sobre qué precios y productos vender, que ya hemos visto en el caso anterior, o cómo incrementar los beneficios con mis ventas actuales. Cómo mejorar mis beneficios vendiendo lo que vendo ahora. Y, por supuesto, la analítica de costes básica y esencial con el sistema de costes variables, que es el cálculo del umbral de rentabilidad. Es decir, qué facturación tengo que alcanzar yo para cubrir mis costes fijos y quedarme a cero.
Pues entrando en los ejemplos, vamos a empezar con el sistema de costes variable. ¿Y cómo o qué analítica tengo que llevar yo a cabo para incrementar mis beneficios con mi programa de ventas actuales? Por pasos. Tendré que tener calculados de todos los productos o servicios que yo fabrique cuál es mi margen bruto. Es decir, el precio menos el coste variable. El margen bruto es el margen que se obtiene como consecuencia de tener implantado este sistema de costes. No tendréis ningún problema si lo tenéis implantado. Lo tendréis. Bien. Pero ahora bien, ¿qué datos interesa tener a las empresas? Porque las empresas también queréis conocer la rentabilidad por producto o margen bruto por producto. Pero es que ese dato no es el relevante. El relevante, bueno, ojo, para el caso que hemos visto antes, para el ejemplo que hemos visto antes, sí. Pero a las empresas lo que os interesa es ser o sacar, obtener la mayor rentabilidad posible, el mayor margen bruto posible, por recurso que mida vuestra capacidad. Por simplificar, imaginaos que una empresa industrial tiene medida su capacidad en horas máquina y una empresa de servicios en horas hombre. A vosotros lo que os interesa es sacar la mayor rentabilidad posible por hora máquina o por hora hombre, o por aquel recurso que mida vuestra capacidad. Podéis tener medidos en recursos en kilovatios consumidos. Podéis tener medido el recurso en kilos de ropa lavada. Os estoy poniendo ejemplos distintos, ¿vale? Porque vosotros tenéis que sacar el mayor margen a cada recurso, para que cada hora trabajada os proporcione el mayor beneficio posible. Bien. Para hacer esto, ¿qué tenéis que hacer? Muy fácil. Tenéis que coger el margen bruto y dividir por la cantidad de recursos que necesitéis para fabricar cada uno de esos productos o servicios. Necesito 30 horas máquina, necesito 2 horas hombre. Esa división y es muy sencillo. Ahora, ¿en qué fase tenéis que tener hecho este cálculo? Porque lo lógico es que una empresa tenga varias fases que conformen su proceso productivo o varios centros de coste. Este cálculo lo tenéis que tener hecho en aquella fase que suponga vuestro recurso escaso. Es decir, aquella fase que tengáis más tensionada. Aquella fase que sepáis que ahora tendréis la demanda del mercado, pero si ésta se incrementa, esa fase es la que os va a limitar la capacidad de atender dicha demanda. Bien. Una vez que tenéis calculado esto y sabéis cuál es vuestro beneficio por recurso, podéis hacer una escala, podéis clasificar y podéis saber, oye, qué productos os dan el mayor beneficio. En este caso, tenemos ordenados los productos por demanda y como veis el producto 9 es el que más margen bruto por, en este caso, hora máquina, hemos simplificado, os da. La idea es, yo quiero que el margen bruto por hora máquina del resto de productos sean tan altos como el mayor, igual en ese 1,47. Esa analítica la podéis tener, la veis aquí, ¿vale? La podéis tener. De tal forma que por producto sabéis cuál es el margen bruto por hora máquina, cuántas horas máquina tenéis que destinar realmente en esa fase a fabricar cada producto. Cuando digo horas máquina también puede ser horas hombre. De tal forma que igualen esa rentabilidad mayor y cuál es el beneficio incremental que os daría de reducir esos tiempos. ¿Por qué se tiene que hacer esto con el sistema de costes variable? Hombre, porque ¿qué costes se van a ver afectados, se van a ver impactados en el caso de que reduzcáis vuestros tiempos? Van a ser los variables, que son los vinculados a vuestro consumo, vuestro proceso productivo. Los fijos no os van a variar. La amortización anual o mensual que tenéis que soportar de la maquinaria no os va a variar porque reduzcáis los tiempos de fabricación. La podréis compensar, los costes fijos los podréis compensar si esa liberación de capacidad la aprovecháis para fabricar más. Porque los costes fijos se rentabilizan, ya sabéis, fabricando más, economías de escala. Mientras que los costes variables son los que se ven afectados con una reducción de tiempos. Y por lo tanto el margen
que se va a ver incrementado es el margen bruto. Bien, esta información, esta analítica de costes, ¿qué información nos proporciona también? El saber el impacto en el beneficio y, por lo tanto, si acudís a una empresa de revisión de procesos, a una consultora de revisión de procesos, y os marca el coste que os llevaría llevar a cabo dicha revisión y reducción de tiempos, poder comparar y decir, oye, yo tengo este coste por llevar a cabo esta acción y tengo este margen bruto incrementado. Y valorar si os compensa o no. Y por supuesto, la otra decisión vinculada a la analítica de costes es el umbral de rentabilidad, que es la analítica básica y esencial. En definitiva, este umbral de rentabilidad lo que os va a decir es, por supuesto, que el nivel de facturación tenéis que alcanzar con vuestro margen bruto actual y vuestro nivel de costes fijos actuales. Evidentemente, si el margen bruto se incrementa, el umbral, es decir, el nivel de facturación a alcanzar, se ve reducido. Y si los costes fijos se reducen, también se verá reducido esa exigencia de facturación que tenéis que tener para llegar a alcanzar beneficios. Es un margen bruto ponderado. Tendríais que tener en cuenta, por supuesto, el margen bruto de cada producto, así por unidad, no por recurso escaso, sino por unidad, y ponderarlo por el peso que supone en las ventas totales de la empresa. Bien, pues con esto hemos tenido una aproximación a lo que es la analítica de costes vinculada con el sistema de costes variable. No nos hemos metido en profundidad porque os digo, puedo hacer 3 o 4 webinars solo con el sistema de costes variable. Pero para terminar, vamos a tratar también el sistema de imputación racional de costes fijos, que os permite dos cosas. Valorar la sobreactividad, es decir, el impacto de no aprovechar toda la capacidad que tenemos, toda la capacidad productiva, y el impacto económico de la desviación en eficiencia. Bien, ¿cómo se valora el impacto de la subactividad? Para esto lo que tenéis que tener es, por supuesto, clasificados costes fijos y variables y tener valorada lo que es vuestra actividad real y vuestra actividad normal. La actividad real es lo que habéis trabajado realmente. Unas horas máquina, unas horas hombre, totales en el periodo de estudio que queréis analizar. Y la actividad normal es aquella actividad que una empresa tiene en condiciones normales, descontando las paradas técnicas o revisiones, etc. O mantenimiento. No se trata de la capacidad plena, no se trata de que estéis trabajando 3 turnos de 8 horas, sino que según trabajáis vosotros, descontando esas paradas por cuestiones técnicas de mantenimiento, tenéis. De este modo, se saca un coeficiente de imputación racional que es, oye, la actividad real entre la normal. Y así cojo ese coeficiente, lo aplico a los costes fijos. ¿Por qué a los costes fijos? Porque evidentemente en el caso de que yo no pueda aprovechar toda mi capacidad productiva, ¿a qué costes afecta? A los fijos. Yo no estoy aprovechando todas las economías de escala tal y como puedo. Los variables no se van a ver afectados. Si yo no produzco más, yo no voy a tener esos costes. Si yo no produzco una unidad más, yo no voy a tener un consumo de materia prima más. No se ven afectados. Por lo tanto, la valoración de la subactividad siempre afecta a los costes fijos, de tal forma que aquí podemos vincular ambos sistemas de costes. Si yo reduzco tiempos y libero capacidad, ¿qué impacto tendrá en la subactividad? Puesto que yo no estaré aprovechando toda mi capacidad productiva, a no ser que compense esa liberación de capacidad introduciendo nuevos productos. Y finalmente, el estudio del análisis de la desviación en eficiencia. Esto es algo que os interesa mucho. Bueno, en definitiva, la desviación en eficiencia, ¿qué es? Es marcar oye, ¿qué recurso, cuánta cantidad de recurso he empleado yo por unidad de producto? ¿Vale? Lo estimado en base a lo real. Lo tengo que cuantificar en unidades de recurso y luego lo tengo que valorar en eficiencia. ¿Vale? Lo tengo que valorar en euros. Bien. Esta desviación en eficiencia os suele resultar bastante interesante a las empresas. ¿Vale? Lo tenemos que hacer, evidentemente, con el sistema de imputación racional de costes fijos. Cogeremos ese coste unitario
y esa desviación de horas máquina o de recursos por unidad de producto lo valoraremos a dicho coste. Así conoceréis cuál ha sido el impacto de haber destinado más o menos horas o más o menos recursos de lo que habíais estimado. Vamos a ver. En las empresas industriales esto puede ser relativamente fácil. En las empresas en las que miráis vuestra capacidad con las horas hombre, puede ser más difícil, porque claro, todo trabajador va a decir que ha empleado todas sus horas en algún proyecto u otro o en algún producto u otro. Lo que os recomiendo yo en estos casos es que tengáis o toméis como referencia un periodo base, en el que sabéis que habéis sido lo más eficientes posibles, que habéis sacado una cantidad de trabajo mayor. Así siempre tendréis como referencia cuántas horas hombre se han destinado por producto, servicio o proyecto de ingeniería. Y tomando como base, como referencia dicho dato, sí que podéis comparar después con otros periodos cuál ha sido esas horas hombre destinadas a cada uno de esos servicios realizados o proyectos de ingeniería. Ahí podréis tener la valoración en ineficiencia. ¿Vale? Bien, con esto hemos visto los puntos de este webinar. ¿Cuáles son los errores más comunes? Soluciones y propuestas a cada uno de ellos y, por supuesto, ejemplos claros de toma de decisiones vinculadas a la analítica de costes de cada uno de ellos. Como os he comentado al inicio, este webinar lo vais a tener disponible, que os lo pasaré el enlace, va a estar oculto, pero vosotros vais a poder visionarlo. Y cualquier duda que tengáis ahora al respecto, por supuesto, os invito a que uséis el foro, ¿vale? El foro para hacer las preguntas que consideréis. ¿Vale? Yo me quedo aquí a vuestra disposición, ¿vale? Y intentaré responder, aunque se nos ha echado el tiempo encima y solo me he quedado con un minuto. Así que, por supuesto, me podéis dejar vuestras preguntas porque yo aún así os contestaré. Si puede ser por LinkedIn, porque el chat se queda grabado y se queda guardado. Así que yo aprovecho ya para despedirme y agradeceros vuestra asistencia. Espero que este webinar os haya sido útil y quedo a vuestra disposición si queréis cualquier tipo de asesoría a este respecto. ¿Vale? Un saludo.